Quiero hablarles de un tema muy interesante y quizás un poco básico, pero viniendo de este ejemplo, algo extraordinario. Y quiero hablarles de una fe genuina, las características de una fe genuina. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gracias a Dios por esta tarde que tú nos regalas, por la bendición de estar aquí, Señor, en tu casa, para bendecir tu nombre, para alabarte, para glorificarte, Dios. Señor, sin ti no somos nada, y es por medio de la fe, Señor, que podemos acercarnos y agradarte, Señor, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Padre. Ayúdanos con tu palabra, Dios, a poder reconocer, Señor, el estado de nuestra fe, la magnitud nuestra, y saber, Señor, qué debemos hacer, Padre, para poder cada día aumentar nuestra fe y poder, Señor, ser guiados, Señor, en tus pasos, ver tus milagros y tus promesas realizadas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sé que hace un par de semanas, cuando comenzamos este tiempo, dijimos que íbamos a estar dando como íbamos a estar transcurriendo sobre todo el libro de Josué, ¿verdad? Pero en el camino me he dado cuenta que la cosa está bastante complicada para tomar un solo libro durante 5 lecciones menos una, que el domingo pasado hablamos sobre la resurrección, no incluimos el mensaje sobre este tema del libro de Josué. Y analizándolo y viéndolo, leyéndolo, hay muchísimas cosas aquí que si no nos da la oportunidad, que no creo que nos dé la oportunidad de tocar todo lo que nos queda del libro en este domingo y el próximo, en otras oportunidades, si Dios lo permite, vamos a estar siguiendo con este estudio si se da la oportunidad, ¿verdad? Mientras tanto, he decidido no correr con este libro, porque hay muchas cosas, incluso en el capítulo 2, que me he estado saltando para poder llegar a temas puntuales, pero que hay muchas cosas interesantes, lecciones que Dios nos da por medio de todo este libro. Si vemos en 3 predicaciones, ahora vamos por el capítulo, a comenzar el capítulo 2. Pero la idea aquí está en poder tomar lo que puede impactar en realidad nuestras vidas, en lecciones prácticas sobre ello. Por eso hemos llegado al capítulo 2 del libro de Josué. Incluso hay una parte en el versículo 10 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, hasta el principio del capítulo 2, que la vamos a estar tocando, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero quizás vamos a estarla tocando de una manera más superficial. Que me hubiera gustado en otra predicación hablar sobre ello, porque es muy interesante el versículo 10 hasta el versículo 18 del capítulo 1. Pero vamos a estar centrados en el capítulo 2, una fe genuina de una mujer. Y miren, siento que es una de las predicaciones que en lo personal más sublime que se puede decir, de la que he compartido en otros lugares o en todas las veces que lo he hecho en cualquier lugar. Para mí, analizando la vida de esta mujer, me ha conmovido, ¿verdad? Me ha conmovido sabiendo de dónde ella es, qué hacía y su expresión de quién era Dios. Para mí es un gran ejemplo de una fe genuina. Y por ello vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Bien, una vez que Dios le dio instrucciones a Josué de lo que hemos estado hablando en las otras predicaciones, le dijo: bueno, te pido que te esfuerces, que seas valiente, que te levantes. Ya todo está hecho, todo está entregado, solo hay que levantarse ahí y tomar la tierra. Todo lugar que pisar de la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Incluso
Algunos estudiosos creen que Israel en realidad no tomó todas, o no tomó, si vemos al final del libro de Josué y principio del libro de Jueces, no tomó incluso todo el territorio que Dios le otorgó en esta promesa, pero ya no tenía que ver con lo que Dios le había prometido, sino con la acción de Israel de tomar todo el lugar que pisara en la planta de nuestros pies. La promesa estaba, el lugar, el territorio, el límite estaba, pero dependía de ellos, de cuánto ellos querían lograr batallar y alcanzar. Entonces, en el capítulo 2, después de haber Josué, del versículo 10 al 18 en adelante del capítulo 1, avisaba al pueblo de que se prepararan, de que en 3 días iban a comenzar su marcha hacia el pueblo de Canaán para tomarla. Él le dice, bueno, en 3 días preparen comida, preparen todo, porque vamos a estar marchando a la conquista. Ahora sí, vamos a ir con todo. Y ellos estaban en un lugar llamado Siquim, en los primeros versículos del capítulo 2. Estaba situado en este lugar alrededor de unos 11 kilómetros del Jordán. Sabemos la historia del Jordán, ¿verdad? Que Dios le hizo pasar en seco, igualito como pasó en el mar, con el Mar Rojo cuando se enfrentaron a Egipto, de la misma manera, el mismo milagro, la misma magnitud, la misma grandeza de Dios deteniendo las aguas en un lado y secándose en el otro y haciendo entonces que el pueblo pasara en seco en todo el transcurso del Jordán, deteniendo entonces las aguas. Pero si no estaban en Siquim, estaban sitiados ahí, estaban haciendo campamento, y Josué hizo una práctica muy parecida a lo que hizo Moisés cuando envió a los 10 espías, pero en este caso no envió 10, sino que envió a 2 solamente. Y vemos en los primeros versículos, comencemos a leer, Josué capítulo 2, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías, secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Encontramos que Josué envía 2 espías con un propósito principal, y era reconocer la tierra. Ellos debían traer el informe de qué veían en la tierra, su topografía, la llanura, el territorio en sí, lo que podía ser una ventaja para ellos en la lucha, lo que podía ser una ventaja, analizar cómo era el ejército, cómo era la fortaleza. Y para mí hay algo muy interesante en el primer lugar que ellos estaban proponiéndose luchar o invadir esta tierra, y era Jericó. Recuerda que en las predicaciones anteriores hablamos que la tierra de Canaán estaba dividida en muchos reinos, había muchos reinos ahí, diferentes reyes, pero había algunos pueblos que eran pequeños, que tenían su rey pero eran pequeños, y había otros que eran ciudades fortificadas, ciudades grandes, con ejércitos grandes, increíbles, con murallas que rodeaban toda la ciudad y que tenían una defensa casi impenetrable. Y es interesante que el primer objetivo cruzando el río Jordán para el pueblo de Israel y para Dios era Jericó, siendo una de las ciudades fortificadas y más fuertes en el reino. Si bien ya habían vencido 2 pueblos con Moisés en el tiempo de Moisés, y eso lo vamos a ver un poquito menos detallado en los versículos 8 en adelante, y ya habían vencido 2 de los pueblos de los amorreos en la tierra de Canaán. Y ya había sido repartido ese territorio, pero ahora el objetivo era Jericó. Y por eso se envió a 2 espías para que reconocieran este lugar y pudieran dar el informe de cómo era. La idea aquí no era si ellos podían vencerlo o no, porque ya ellos sabían que Dios les había dado la promesa, ya Dios les había dicho que todo lugar que pisaren la planta de vuestro pie sería de ellos, que Él estaría con ellos, que su presencia prometida estaba con ellos. Solamente era cuestión de saber, por cuestión militar o estratégica, qué había en ese lugar, cómo era. Y fueron enviados estos hombres con ese propósito, y ellos llegaron a la casa de una mujer ramera o una prostituta entregada por su trabajo, por involuntariamente, según esa palabra en hebreo. Dice, era una mujer entregada en la inmoralidad, de una manera
¿cómo le digo?, completa o involuntaria, en el sentido de que no había otra forma de sustento, y esa era la forma en la que ella se ganaba el pan diario. Bien, no era algo común, o no era, era algo común que ellos encontraran o decidieran alojarse en la casa de una mujer que era ramera. ¿Por qué? Primero, porque era una mujer que muchos hombres visitaban ese lugar. Por otro lado, según el término, no era solamente la casa de ella como una casa común, así como donde solamente ella vivía, sino que se cree que ella era una mesonera de aquel tiempo. En otras palabras, su casa era como un posadero o una cantina donde frecuentaba mucha gente, y la mayoría hombres, ¿no?, en realidad. Pero al ser este lugar, la casa de ella, la casa de una ramera, estos espías, por cuestiones estratégicas, decidieron llegar ahí para sentarse y hacerse pasar como cualquiera del lugar, no con un sentido inmoral, no estaban buscando un servicio de prostitución ni nada de eso, simplemente era porque sabía que era un lugar donde frecuentaba mucha gente y podían escuchar rumores, podían escuchar chismes incluso, o cosas que pasaban en Jericó, y ellos podían recoger información sobre el lugar. No solamente eso, sino que dice que su casa estaba también ubicada pegada a los muros de la ciudad. Era una casa estratégica para poder huir si algo pasaba. Porque al momento de huir, en los siguientes versículos, o conocemos bien la historia, Rahab lo hace descender con una cuerda, y ellos pueden pasar rápidamente o salir de la ciudad simplemente descolgándose por el muro de la casa que estaba ubicada en la casa de ella, y poder huir de la ciudad si algo pasaba o si alguien lo descubría. Pero es increíble de que, a pesar de la diligencia de estos espías, se dio el rumor rápidamente de que había dos hombres que habían llegado a Israel, y el rey de Jericó mandó directamente a la casa de Rahab a hablar con ella para que sacara a estos hombres. O sea que no fue un secreto, a pesar de su estrategia de entrar y llegar a ese lugar para recolectar información. Si nosotros vemos y analizamos un poco esta situación, encontramos que ella era una ramera o una mujer, si lo vemos en el sentido de la sociedad, una mujer despreciada, una mujer que era tenida en poco por lo que hacía, por su dedicación. No podemos decir, bueno, de la forma como uno lo vea, uno puede decir, bueno, era un trabajo, pero de la manera como se ve, era una mujer despreciada, una mujer tenida en poco, una mujer no valorada, una mujer probablemente que no tenía que perder, pero en medio de una sociedad, un pueblo pagano. Hemos hablado por eso fue importante hablar sobre la introducción de quién era Canaán, un lugar entregado a la inmoralidad. Recuerda, ellos rendían culto a Acera, que era que le rendían culto a la inmoralidad, la silla y todo, para que ellos puedan tener gracia en la fertilidad de sus tierras, en sus cosechas. Entonces, Canaán era un lugar muy inmoral en todos los sentidos. Se puede decir de que se pasaba por algo, era algo común tener una ramera en el pueblo, era algo común, que brindara, en este caso, entre comillas, su servicio. Pero cuando nosotros hablamos sobre el pueblo de Israel con tantas leyes que Moisés había puesto, encontramos que era todo lo contrario a lo que el pueblo o las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, cuando nos encontramos con esta mujer. Pero habrá sido coincidencia o habrá sido el plan de Dios que estos espías llegaran a ese lugar directamente en Canaán o en Jericó, pudiendo haber llegado a otro lugar simplemente para recolectar información. Si lo analizamos con todo lo que esta mujer dijo, hablando con los espías, podemos ver directamente que era el plan de Dios. Quizás no solamente una estrategia militar de Israel o de los espías entrar en esa casa, sino que Dios también condujo a estos hombres a llegar a ese lugar con un propósito.
Y cuando nosotros nos encontramos en las declaraciones que esta mujer dio, parecía una mujer de fe, una mujer que había algo, o una mujer en la que Dios estaba trabajando en su vida. ¿Sabe que muchas veces pasa así? No sé si a usted le pasó, no sé si es su testimonio, pero muchos de nosotros, Dios trabajó en nuestra vida mucho antes de que nosotros le conociéramos. Y quizás lo que nosotros en algún momento necesitábamos era que alguien nos hablara de Cristo, la forma cómo hacerlo, cómo orar, cómo acercarnos a Dios en realidad. Pero Dios ya había preparado nuestro corazón. De alguna forma le temíamos, de alguna forma sabemos que cierta inmoralidad en la vida en la que estábamos no era la correcta y queríamos y nos encontrábamos como ella, no teniendo nada que perder, habiéndolo perdido todo en realidad, queriendo tener una nueva oportunidad, queriendo comenzar de cero, queriendo negarnos a lo que era común para nosotros y romper con esa cadena, romper con la cadena de vivir en la idolatría, vivir en la inmoralidad, vivir en una vida en contra de lo que era el plan de Dios para nosotros. Y cuando encontramos a esta mujer en Canaán, pareciera como una luz en medio de la oscuridad. Parecía, esa Rahab era como una luz, algo que brillaba en medio de un pueblo pagano, un pueblo tan oscuro, que simplemente necesitaba una oportunidad. Y ella supo expresarlo y decirlo con sus palabras y con lo que ella había notado en todo el pueblo. Y se nota, a pesar de su mentira, a pesar de lo que dijo, se nota su sinceridad y lo que para ella era lo correcto. Bien, en los siguientes versículos, en el versículo 4 en adelante, versículo 13, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguimos a prisas y lo alcanzarían. Mas ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ella supo, porque sí encontramos cierta astucia en esta mujer, no era una mujer como muy... Ella pensaba bien las cosas, analizaba bien todo, era muy estratégica también. Y ella simplemente enredó a los que llegaron a buscar a los espías, se hizo pasar como si estaba del lado de ellos, pero en realidad estaba actuando a favor de los espías, y le dijo: bueno, mira, ellos no sé de dónde eran, pero ya se fueron, ya no están aquí. Corran, que probablemente los pueden alcanzar. Maten a los perseguidores. En pocas palabras le dijo, casi que los encomendó, le dijo: pueden alcanzar, les dio la motivación, el favor de poder encontrarlos y de poder alcanzarlos. Sin embargo, lo estaba despistando para que ellos pudieran hacer todo lo contrario de lo que ella estaba haciendo, porque los tenía escondidos en el terrado de su casa, que estaba pegado al muro, ¿verdad?, de la ciudad, una ciudad fortificada. Y es posible que vamos a estar hablando del próximo domingo de la conquista de Jericó. Bien, eso era la acción de ella, pero ahora encontramos con el tema central de esta predicación, de este mensaje. Encontramos las características de una fe genuina, o la evidencia de una fe genuina. Y en su conversación con los espías, antes que ellos se durmieran, dice en el versículo 8, ella subió al terrado y tuvo una conversación con ellos, si vemos en los versículos del 12 en adelante, con un propósito en realidad. Versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella reconoció del lugar que eran estos hombres. Y miren, una de las cosas que ocurría en los pueblos
paganos, en los pueblos bíblicos de aquel entonces, era que los otros pueblos no necesariamente temían a los guerreros de los otros pueblos a luchar, no necesariamente. Regularmente el temor que entre pueblos se tenían era entre sus dioses y lo que ellos habían hecho por medio de este pueblo. En este caso, Rahab comenzó a darle el crédito no necesariamente a Israel, sino al Dios de ellos. Y ella le dijo, mira, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Interesante. Cuando pensamos en esta frase que ella dijo, ¿por qué? Porque lleva un poco más de connotación fuerte esta frase de Rahab diciendo, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Vemos fe o no vemos fe en esta frase? Había cierta seguridad, pero ¿cuál es la diferencia entre escuchar a un Josué diciendo, Jehová nos ha entregado esta tierra? O alguno de los espías decir, vamos a tomar esta tierra porque el Señor nos las ha entregado. A diferencia de Rahab diciendo, yo sé que Jehová os ha entregado esta tierra. La gran diferencia es que ella no era parte del pueblo de Israel. Vivía rodeada de pueblos paganos, de dioses falsos. Vivía rodeada de inmoralidad, vivía rodeada de todo lo contrario a lo que Israel estaba acostumbrado a ver de parte de Dios. Si nosotros analizamos y vemos bien, para el pueblo de Israel era más fácil, debió haber sido más fácil, aunque no lo vemos cuando analizamos no solo los 40 años en el desierto, sino toda la historia del pueblo de Israel. En teoría debió haber sido más fácil para ellos creer esta frase, Jehová ha entregado la tierra. ¿Por qué? Por todo lo que habían visto. Porque vivían en esa esfera, en esa burbuja de ver todas las maravillas de Dios. Pero esta mujer no había visto nada. No había presenciado nada. Solamente había escuchado lo que se hablaba en los otros pueblos sobre la conquista del pueblo de Israel, pero aún ella dijo una frase muy importante que encierra todo lo que estamos hablando hoy. Sé que Jehová os ha dado la tierra, y esta es la frase base de todo lo demás que ella dice. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado. Cuando hablamos de esta palabra, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, esta palabra temor es muy diferente al temor que nosotros le tenemos a Dios. Cuando la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, cuando comenzamos a temer a Dios, a saber quién es Él, le reverenciamos, le adoramos, sabemos que hay una disciplina de parte de Dios cuando hay algo que estamos haciendo mal. Es un temor reverente, es un temor como de un padre hacia un hijo que sabe que Él no me va a destruir, pero Él es mayor que yo. Es supremo, le merece mi reverencia, pero le amo y Él me ama también. Pero cuando vemos esta frase de Rahab diciendo, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, no era un temor reverente, sino un temor de miedo. Y en el hebreo esta frase se traduce como una pesadilla, algo terrible. Cuando nosotros tenemos una pesadilla, en una pesadilla no hay nada bueno, ¿verdad? Al contrario, nos levantamos con miedo, pensamos que esto se puede hacer realidad, esto puede lograrse, tratamos de enmendar o remediar porque pensamos que esto se puede hacer realidad. El temor que Jericó tenía con Israel era algo terrible, una pesadilla, un espanto. Se sentían imponentes, sentían un miedo increíble de saber que solamente era cuestión de tiempo, porque esta gente de Israel venía avanzando cada vez más. Y todos los moradores del país ya han desmayado. ¿Qué pasa con un ejército que ya ha desmayado antes de luchar? ¿Qué pasa con un pueblo? Cuando habla de desmayo, esta palabra en hebreo significa que están derretidos,
significa como descender hacia abajo, que todo en ellos estaba por el piso, estaban marchitos. Es otra frase, otro sinónimo de esta palabra, desmayar. Estaban derretidos, estaban fluyendo hacia abajo, estaban marchitos, estaban por desaparecer, su ánimo estaba totalmente quebrado en el piso, destruidos. Antes de luchar, ya el ánimo de Jericó y de su ejército del pueblo estaba por el piso. Y Rahab supo percibir eso y dijo: porque el temor de ustedes hemos escuchado lo que han hecho y hemos desmayado. Ya no hay forma, sabemos que es cuestión de tiempo. ¿Pero por qué? Versículo 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Si bien Rahab, como le comentaba, no había visto tantas maravillas como los israelitas en ese periodo, pero ellos habían escuchado las noticias, habían leído el periódico, habían visto en las redes de aquel tiempo, no, mentira, era algo oral solamente, los rumores, lo famoso que Israel se había vuelto por lo que había hecho desde su salida de Egipto. Y recuerda nuevamente lo que hablamos en la introducción, hablando sobre Canaán. ¿Quién era Egipto en ese tiempo? Egipto era la potencia por sobre todas, incluso que Canaán tenía que dar tributo al rey de Egipto o al faraón de Egipto para que no lo pudieran conquistar o tomar sus tierras o tomar sus ciudades. Ellos tenían que pagar tributo para poder tener una cierta paz fingida con Egipto, porque estaba por sobre encima de ellos, de todos los reinos de Canaán. Sin embargo, el rumor que Rahab dice: lo que ustedes han hecho a Egipto, en otras palabras, habían vencido a Egipto, habían vencido a aquel a quien nosotros le dábamos tributo porque le teníamos miedo. Ustedes le ganaron, lo derrotaron. Una de las grandes razones por la cual dice que tenían temor y ya habían desmayado cuando pensaban en Israel. Por otro lado, ¿cómo habéis hecho a los dos reyes? Si hemos leído la historia, el Jordán hacía una separación entre el este y el oeste de la conquista de Canaán. En el periodo en el que Moisés aún estaba con vida, y eso usted lo puede buscar en Número 21, el Número capítulo 21, o Número capítulo 32 también, que habla sobre ello. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, no tenía la intención de luchar contra estos pueblos de los reyes de Sehón y Og. Simplemente Moisés envió embajadores a esta tierra de los amorreos y le dijo a Sehón, al rey de ese lugar, de que solamente los dejaran pasar por la tierra. No iban a pasar por sus sembradillos, no se iban a comer sus frutos, no iban a tomar agua de sus pozos, no iban a tomar nada, solamente que le dieran un paso expedito por el lugar, que los dejaran pasar. Israel solamente iba a pasar para pasar al Jordán y a la parte oeste de la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? Este rey se puso rebelde y lo que él hizo fue que reunió a su ejército para ir contra Israel, porque no estaba de acuerdo en que este pueblo pasara por el medio de su territorio. ¿Y qué creen? Así como Dios le había dicho, como le dijo a Josué: todo lugar que pisáis la planta de vuestro pie los he entregado, así se lo había dicho a Moisés. Y este pueblo de Sehón, de los amorreos, lucharon contra Israel y ellos le ganaron. Israel le ganó, lo vencieron y tomaron el lado este del Jordán, que era parte de la tierra de Canaán. Después otro rey llamado Og, en ese mismo capítulo 21, hizo lo mismo, se levantó contra Israel y no hubo más remedio que luchar, y también Israel lo venció y tomaron su territorio de Canaán. Entonces, cuando llegaron al Jordán, ya tenían una experiencia de victoria
que habían vencido a los amorreos y ya había una tierra que pertenecía al pueblo de Israel. En este tiempo de lo que estamos hablando, del capítulo 2 del libro de Josué. Entonces Rahab le dijo: hemos escuchado no solo lo que hicieron en Egipto, sino cómo vencieron a reyes de los nuestros, que son parte de Canaán, reyes fuertes, y cómo Israel tomó sus lugares. Y esta parte de los amorreos ya conquistadas, ya había tribus que ya se les había otorgado por heredad, como la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que lo vemos en el capítulo 1 al final. Y ya ellos habían tomado ese lugar o ese territorio, estas dos medias tribus, ya tenían su herencia. Pero ahora, después de pasar por el Jordán, en el lado oeste, tocaba luchar con Jericó y todo lo demás que venía en la tierra de Canaán. Bien, Rahab tenía sus razones del por qué habían desmayado. Y por eso le decía de que es interesante que ella da estas declaraciones tan increíbles. Y seguimos leyendo en el versículo 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, desánimo total. Porque Jehová vuestro Dios, y para mí esta es una de las frases más sublimes y más increíbles que podemos escuchar de una mujer viniendo de su origen o un pueblo alejado totalmente de Dios, pagano, que pudo decir: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una frase que podía ser común en una israelita por todo lo que había visto, pero en una mujer que no tenía nada que perder, que estaba incluso decidida a dar su vida por lo que creía. Mira, a veces nosotros pensamos, bueno, si lo ponemos en este tiempo, para nosotros cuando pensamos en dar nuestra vida por Jesús, dar nuestra vida por Cristo, es predicar el Evangelio, irnos a uno de estos países no evangelizados y morir como un mártir. Está bien, esa es la forma de hacerlo en estos días, de decir: he entregado mi vida a Dios, entregar mi vida por lo que creo, por mi fe, morir sirviéndole hasta el final. Es una de las grandes formas más sublimes de hacerlo hoy en día. Pero si nosotros vemos en el capítulo 2 las declaraciones de esta mujer, lo que su fe o su creencia o su convicción de lo correcto le hizo hacer, vemos que su vida estaba en juego. Que sabía que si la descubrían, en su acción estaba traicionando directamente a Jericó. Podía ser muerta automáticamente, pero probablemente ella estaba dispuesta, o así lo vemos, a entregarlo. Estaba dispuesta a cambiar su vida. Sabía cuál era el bando correcto. Sabía quién era más poderoso. Sabía que los dioses, o al menos reconocía que los dioses, que Jehová era más fuerte que cualquiera de los dioses paganos. Sabía que él, con esta declaración, no era solamente Dios en la tierra, sino también en el cielo. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que Dios es Dios abajo, pero también arriba, en los cielos? Cuando llegamos a creer esta afirmación, nuestra vida cambia, nuestra forma de ver, nuestra fe, todo hace que la magnitud de nuestras acciones vaya mucho más allá de lo que de cuál es nuestro concepto de Dios. Y eso que ella solamente había leído las noticias, y eso que ella solamente había leído el periódico. Ella no había comido el maná, ella no había visto las codornices, ella no había visto el mar rojo, ella no vio cómo el Jordán se abrió, no había visto que su ropa no se desgastaba, no había visto nada de eso. Pero su fe y sus declaraciones demuestran, o su acción demuestra en quién ella creía. ¿Saben? Que nuestra fe aumenta cuando conocemos más a aquel en el quien nosotros creemos, o en quien aquel nosotros hemos depositado nuestra confianza. Dice que había un muchachito de 10 años
que se había torcido el tobillo y que le gustaba mucho el fútbol y estaba en ciertas ligas y tenía un partido muy importante en un par de semanas. Y se había torcido el tobillo y le dolía mucho, y para él era algo que no podía, él pensaba que se iba a perder el último partido. Pero su papá era un ortopeda, cirujano, especialista, muy famoso que incluso de otros países venían para atenderse con él. Era un hombre que era experto en reconstruir tanto rodillas como tobillos, como caderas, como todo. Era un experto, era un especialista, era alguien buscado, muy reconocido. Sin embargo, su hijo de 10 años no sabía exactamente a qué se dedicaba su papá. Él sabía que su papá le decía doctor. Como la hermana una vez nos contó su testimonio en los cierres de calle, que cuando bajó la ventana, es doctora. Y la dejaron pasar. Porque uno lo ve vestido de blanco y todo, una vez se piensa que todos son doctores, ¿verdad? Y eso tiene diferentes ramas. El muchachito de 10 años solamente sabía que su papá le decía doctor, pero él no sabía a qué se dedicaba y lo que hacía, y le preguntaba, y cuando él se torció el tobillo en el cuarto, en su casa, su papá llegó una noche y le examinó el tobillo y le dijo, y el muchacho angustiado le dijo, papá, voy a poder jugar fútbol, ¿cree que voy a estar listo para el partido que viene? Y su papá examinó el tobillo y le dijo, sí, hijo, vas a estar listo, tú vas a estar listo, vas a jugar. Y el muchacho le dice, pero papá, ¿usted cree que sí? ¿Cree que sí? Porque ese partido es importante, no sé, no lo veo difícil. Sí, hijo, vas a poder lograrlo, vas a jugar, ya para ese tiempo estarás recuperado. Y el muchacho incrédulo, cada vez que se acordaba, le preguntaba, papá, ¿cree que voy a poder jugar? Y el papá, sí, hijo, te dije que sí. Y el padre lo vio tan inseguro que un día le dio la oportunidad con otro paciente que tenía de una reconstrucción en uno de los tobillos, le dio chance a su hijo a estar y entrar en el cuarto de cirugía, en el cuarto donde su padre estaba trabajando con las demás personas. Le dio la oportunidad de que él viera a flor de piel lo que su padre hacía. Y este muchacho vestido con su bata y todo, simplemente estaba observando, veía cómo los asistentes le pasaban los instrumentos, veía cómo su papá en ningún momento estaba desesperado, estaba tranquilo, parecía que todo estaba bajo control. La gente, sus asistentes le pasaban las cosas con mucha seguridad. No había no había desesperación, no había nada que estuviera fuera de calma. Su papá estaba tranquilo. Al final de la cirugía, el muchacho salió, se metió al carro con su papá, fueron a su casa, y en todo el transcurso del camino, este muchacho no decía nada. Y en la noche antes de dormir, su papá le visitó nuevamente y le dijo el muchacho a su padre, papá, ¿usted cree que voy a poder jugar en el próximo partido? Y su padre le dijo, sí, te he dicho que vas a poder jugar, vas a estar listo. Pero ahora la declaración de su padre para este muchacho ya no era igual. Ahora él ya había presenciado a lo que su padre se dedicaba. Ahora él podía tener la confianza de que ahora su padre lo que le había dicho para él sí era más vívido, porque ahora él lo había visto, lo que él había experimentado. Ya no era lo mismo antes de haber estado en esa cirugía que después de haber visto a qué se dedicaba su padre y que lo hacía con toda tranquilidad y que no era algo tan difícil para él. ¿Sabe que muchas veces nos encontramos así? Entre menos conocimiento o menos encontramos el crédito que le damos a Dios en nuestra vida, nos encontramos que desconfiamos aún mucho en Él. Pero cuando recordamos todo lo que Él hace o a qué Él se dedica en nuestra vida, y es a poner las cosas en orden, a arreglar tobillos en nuestra vida, que para lo que a nosotros nos roba la calma, Él todo lo puede hacer. Y esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Rahab pudo decir, ya yo sé que Él entregó a la tierra, sin haberla visto, sin haber caminado, sin haber sido partícipe de la guerra contra Og
y Sehón, al haber conquistado a los amorreos, ella podía decir esta declaración, pero esto se hace más fuerte en nuestra vida. Nuestra fe se hace aún mayor cuando nosotros conocemos más a Dios. Pero a veces nuestra fe depende del control que tenemos. Si nosotros vemos que tenemos el control, no le prestamos mucha atención a cuánta fe tenemos, porque tenemos controlado todo, ¿verdad? Pero cuando vemos, sabe que el momento de la fe genuina surge cuando tenemos las manos enlazadas, cuando no hay nada que hacer, cuando el diagnóstico es terminal, cuando le dicen ya no hay forma, ya no hay medicamento, ya no hay nada que pueda sanar. Cuando se nos llega la oportunidad de un despido en el trabajo, cuando sabemos que sin importar la capacidad que nosotros tengamos o los estudios, no hay ninguna oportunidad. Cuando dejamos de confiar en lo que nosotros podemos hacer, entonces comienza la fe verdadera. La fe aquella que depende solamente de Dios. Y cuando le conocemos más, encontramos que reposamos más en esa fe, en esa confianza. Porque nuestra fe no es de temor de una pesadilla, sino de un temor reverente que sabemos que Dios tiene el control, ¿verdad? Y para terminar, vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 5. Porque esta mujer hizo que los espías le prometieran de que cuando invadiera Canaán, salvarían a su familia. Y ella ató la cuerda que los deslizó para que ellos pudieran huir, la ató a la puerta de su casa. Y entonces era la señal para la salvación de su casa al momento de que Israel invadió Jericó y la tomó. Mateo capítulo 1, versículo 5, para ver hasta dónde llegó esta mujer. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Sabe que esta mujer perteneció al pueblo de Israel? Incluso fue una de las grandes mujeres privilegiadas de ser parte de la línea mesiánica del Mesías, de Jesús. Una mujer reconocida, una ramera, en su pasado reconocida por su fe. Entonces vemos que Dios sí puede hacer un antes y un después en nuestra vida por medio de nuestra fe. Y eso es lo importante, que no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento vemos que Dios no hace excepción de personas, sino que a todos están en su plan. Pero podemos tomar este gran ejemplo de la fe de esta mujer, de una fe que es acción, una fe que no es una fe muerta, como dice Santiago capítulo 2, sino que así como el alma, así como el cuerpo sin alma, sin espíritu es muerta, así la fe sin obra es muerta también. Si nosotros decimos que tenemos fe, nuestra fe debe tener un accionar. Un accionar no de darle el plan a Dios, de lo que quiero que Dios haga en mi vida, de lo que quiero que Dios cumpla en mi vida, sino dejar que Dios haga el plan en nuestra vida. Y que nosotros simplemente creamos que Él puede hacerlo posible. No es algo mínimo de fe. Es una fe viva, una fe activa, una fe que cada uno de nosotros debe desarrollar y crecer cada día más. Nos ponemos en pie y oramos y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, gracias por esta tarde que tú nos regalas. Señor, tú eres bueno, eres misericordioso y hay tanto que aprender de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Una vez más, encontramos, Señor, la importancia de creer, de tener fe. Una fe sin ver. Señor, en ti, Señor, es mejor creer para ver que ver para creer. Queremos, Señor, creer primero, creer por encima de todas las cosas. Y así como dijeron aquellos hombres que fueron echados en el horno de fuego, aun si el Señor no nos salva, nosotros seguiremos creyendo en Él, porque esa va a ser su voluntad. Fe es dejar que tú decidas todas las cosas en tu voluntad, por encima incluso de lo que nosotros deseamos. Señor, creemos que estamos de tu lado, porque te amamos y porque tú eres nuestro Dios. Y haces prodigios y maravillas en nuestra vida cada día.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano.